la revuelta de octubre del 2019 y los delitos de lesa humanidad. Introducción al tema. El polémico informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia ocurrida en la revuelta de octubre del 2019 se debió analizar a profundidad los sucesos acaecidos entre el 3 y el 16 de octubre del 2019, bajo la luz objetiva de los hechos, los antecedentes y el desate feroz de violencia, donde actuaron sectores sociales, infiltrados y fuerzas armadas con diferentes grados de participación y responsabilidad. La Defensoría del Pueblo dio a conocer 1 año y 5 meses más tarde un informe que ha provocado serios cuestionamientos con criterios discrecionales y sesgados en favor de sus intereses. El presidente de la República, por ejemplo, Lenín Moreno cuestiona la visión de esta Comisión de la Verdad por sesgada, y el alto mando de las Fuerzas Armadas ha hecho un categórico rechazo a los contenidos del documento. La nueva comandante de la policía, de igual forma, apunta que no se ha hecho mayor énfasis en los vejámenes a los agentes del orden. El documento hace un listado contable de la represión, los ciudadanos maltratados y golpeados, los detenidos, las personas que perdieron ojos a causa de las balas de goma y los muertos en las manifestaciones de octubre de 2019. El alto mando militar, a su vez, rechaza los calificativos de ejecuciones extrajudiciales. Se reitera que se emplearon implementos antimotines y no armas. La represión excesiva no se justifica, pero los secuestros y retenciones de personal militar y policías no caben, y que a su juicio el informe del Defensor del Pueblo no aporta a la verdad de los hechos y que no cumple los requisitos para afirmar que los actos vandálicos de octubre sean considerados de lesa humanidad. Analicemos algunos criterios jurídicos con el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga en la siguiente entrevista. Doctor Pozo, ¿nos puede hacer un recorderis o antecedente sobre este vergonzoso hecho de la revuelta de octubre del 2019? Los hechos empezaron en Quito con un paro de choferes que obstaculizaron el derecho a la libre circulación. Luego hubo destrucción de la producción en varias provincias de la sierra, bloqueo de vías y servicios básicos, manifestaciones violentas y graves daños con el silencio de la autoridad local. En la Casa de la Cultura, por ejemplo, reporteros y policías fueron retenidos contra su voluntad. En medio de arengas, los ataques a los medios de comunicación, entre ellos un canal de televisión, el diario El Comercio, etc. La destrucción en Quito y las amenazas a sus habitantes, así como el riesgo de golpe de Estado, no deben omitirse en ningún informe, ni pueden quedar impunes. Hubo indicios de acciones concertadas, como la quema de documentos y el propio edificio de la Contraloría General del Estado. Personalmente, en esos momentos me aprestaba a efectuar en la misma Contraloría un seguimiento de un par de denuncias contra el IES y contra la misma Contraloría, que no se atendía durante mucho tiempo, y que uno de los exámenes que afectó a 835 ferroviarios en el 2020 se adujo en forma sospechosa que se quemó el examen en el incendio al edificio de la Contraloría. Y entonces, de alguna forma, fui testigo de estos hechos y de los días subsiguientes que causaron vergüenza ajena y que se afirmaba que había un golpe de Estado. ¿No le parece, doctor Pozo, en lugar de desechar el informe del Defensor del Pueblo, no es más factible que se desglose este informe, lo complete y que la justicia actúe? En pro de la verdad histórica de unos días aciagos para la patria, la libertad y la democracia, lo que usted pregunta es lo de fondo. Pero primero hay que poner en contexto qué son los delitos de lesa humanidad y si cumplen con los requisitos de este calificativo que ha dado el Defensor del Pueblo a su informe. ¿Dónde están tipificados estos delitos de lesa humanidad? En el Ecuador, los delitos de lesa humanidad no han sido tipificados sino hasta la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, teniendo como consecuencia que dichos delitos cometidos antes de la vigencia del mismo, especialmente en la década de 1980,
no hayan sido juzgados y hayan quedado impunes. Pero estos delitos de lesa humanidad nacen reglados en el ámbito internacional, y para el juzgamiento de estos delitos se creó la Corte Penal Internacional y con ella el Estatuto de Roma, el cual ha sido suscrito y ratificado por el Ecuador, teniendo el Estado la obligación de adaptar su ordenamiento jurídico interno al mencionado Estatuto de Roma. En concreto, ¿qué prescribe el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad? Yo les recuerdo que nuestras Fuerzas Armadas están emulando el rol de las Fuerzas Armadas de los estados burgueses, reprimir a la clase explotada. Les recuerdo que no hay democracia en el capitalismo, lo que hay es dictadura del capital, pues es la clase burguesa la que dicta los comportamientos y hasta las elecciones de la clase explotada. Y en mi opinión, el capitalismo es barbarie y hay que abolirlo. Ahora bien, contestando a su pregunta, el Estatuto de Roma, en su artículo 7, a los efectos del presente estatuto prescribe: se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. 1. Asesinato. 2. Exterminio. 3. Esclavitud. 4. Deportación o traslado forzoso de población. 5. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. 6. Tortura. 7. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. 8. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género. 9. Desaparición forzada de personas. 10. El crimen del apartheid. 11. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Con todos estos antecedentes a su criterio, el informe del Defensor del Pueblo reúne los requisitos para que esos delitos de octubre sean considerados como de lesa humanidad. 3 de los requisitos que deben reunir para que un hecho criminal sea considerado de lesa humanidad son los siguientes. Primero, que el ataque sea generalizado o sistemático, ya sea en tiempo de paz o durante conflictos armados, y que se ejercite esta violencia por policías, militares, administrativos, entre otros, para conseguir un fin determinado que en el caso analizado era la desestabilización del país, no una simple revuelta o descontento popular. 2. Que haya participado la población civil. Por población civil, según el artículo 50 del Protocolo 1 de 1977, adicional a los convenios de Ginebra de 1949, se entenderá que comprende todas las personas civiles, es decir, aquellas que no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y tercero, con conocimiento de dicho ataque. En los delitos de lesa humanidad es necesaria la presencia del dolo, es decir, la intención criminal. Sin embargo, varios autores consideran que si bien es cierto es necesario el conocimiento del ataque, no es necesario que se conozca con claridad el plan para lograr el fin por el cual se comete el delito. En conclusión, de los 3 requisitos antes anotados para que estos hechos se consideren crímenes de lesa humanidad, se cumplen 2 de ellos.
y no así la conducta dolosa que se enmarque dentro de una acción conjunta de quienes actuaron en la revuelta. Lo que sí hubo es un descontento generalizado, pero el grueso de los actores no buscaron la desestabilización del gobierno, sino la participación de grupos de infiltrados, financiados por la organización delictiva del Correato, que entró en una confrontación abierta con Lenín Moreno. Pero no por eso dicho informe se debe archivarlo, sino mandarlo a completar y efectuar una judicialización seria, no como un simple distractor de la crisis, que se diluye en una justicia relativa y secuestrada por la política. En definitiva, el caso debe ser esclarecido y judicializado en forma imparcial, frontal, sin actos de venganza y persecución, pero ya en el próximo gobierno. Prohibido olvidar. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias, ecuatorianos.